Evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano Origanum vulgare en embutidos artesanales de porcino frente a Escherichia coli. Integrantes del proyecto: Pamela Condoy y Cintia Viveros. Objetivo general: evaluar la actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano Origanum vulgare en embutidos artesanales de cerdo frente a Escherichia coli. Objetivos específicos: extraer el aceite esencial del orégano por medio de destilación, establecer la concentración adecuada del aceite de orégano necesario para la conservación del embutido artesanal de porcino, evaluar la actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano sobre el microorganismo E. coli en embutidos artesanales de cerdo, caracterizar las propiedades organolépticas del embutido artesanal. Metodologías de la investigación: extracción del aceite esencial de orégano mediante el método de destilación por arrastre de vapor. Destilador semi-industrial. Este tiene un refrigerador en el cual se va a condensar el aceite y baja el vaso florentino, que tiene como función que el aceite se quede en cierta cantidad y el exceso de agua vuelva a hervir, y se procede al arrastre de vapor para obtener el aceite de nuevo. Se colocó 7 kilogramos de orégano seco en 1.5 litros de agua destilada, se puso papel filtro y se llevó a ebullición de 3 a 4 horas. Se colocó un embudo de separación, se lo dejó reposar y se obtuvo el aceite esencial, que fue de 40 mililitros. Fórmula para el rendimiento del aceite esencial de orégano. Por ciento es el porcentaje de extracción. P1, peso de la muestra seca antes de la extracción. P9, peso del aceite esencial. El rendimiento fue de 0.99. Es considerado aceptable en el aceite esencial y demuestra que tiene una potencialidad en el aprovechamiento del orégano. Preparación y estandarización del inóculo. Agua pectonada es un medio de enriquecimiento no selectivo en el cual la pectona proporciona nutrientes necesarios para el desarrollo microbiano. 0.1 gramos en 100 mililitros. ¿Cuánto será en 90 mililitros? Se va a agregar 0.09 gramos de agua pectonada. Se agregó los 0.09 gramos en agua destilada y se los distribuyó en los diferentes tubos y se lo llevó al autoclave por 45 minutos a 121 grados. Agar nutritivo. Es un medio de cultivo aislante y hace recuento de microorganismos con escasos requerimientos nutritivos. Materiales: agar nutritivo, autoclave. Otros de los materiales a utilizar son cajas Petri estériles. Aquí utilizamos bronce y aluminio. Procedimiento: se pesó el agar nutritivo para 12 cajas, 6.9 gramos, y luego se llevó a calentar con el agua destilada y se dejó hervir y se lo colocó en el autoclave por 45 minutos a 121 grados centígrados. Luego de que haya cumplido la función de esterilizar el autoclave, sacamos los materiales y vamos a la cámara de flujo laminar para dispensar los medios de cultivo. Dejamos que repose para que se gelifique. Una vez gelificado nuestro medio de cultivo en las cajas Petri, se proceden a guardar en la refrigeración para los próximos usos que se le dé a estos medios. Preparación y estandarización del inóculo del microorganismo E. coli. Activación CryoBam. Es un sistema de un criovial que contiene perlas químicamente tratadas suspendidas en una solución preservante criogénicas especial que ofrecen un sistema confiable y conveniente. Materiales: perlas E. coli, caldo TCB, asa en punta.
cabina de flujo laminar, medio de cultivo de agar nutritivo e incubadora. Procedimiento 1. De una placa que contenga el cultivo fresco, se va a retirar la muestra concentrada y se la va a disolver en el medio que contiene el tubo de Cryoban. 2. Se va a agitar hasta incorporar completamente la muestra al medio invirtiendo el tubo. 3. Con una pipeta estéril se remueve en el tubo del medio de cultivo de Cryoban. 4. Se va a remover en el tubo de Cryoban y esto se lo va a llevar usando una asa de punta. Como quinto paso, se pasa la perla sobre la superficie de una placa que contenga un medio de cultivo apropiado o también un caldo nutritivo. Y como último paso, inmediatamente después de haber hecho esto, se va a almacenar el tubo de Cryoban a menos 70 grados centígrados. Una vez ya activada la perla, se va a hacer una resiembra en cajas Petri con medio de cultivo agar nutritivo y se va a dejar incubando por 24 horas a 37 grados centígrados. Al siguiente día se va a observar Comfort Night de E. coli. Esto se lo resembró y se dejó incubando por 24 horas para hacer la escala de McFarland. Escala de McFarland. Se utiliza como patrones de turbidez en la preparación de suspensiones de microorganismos, en este caso E. coli. Procedimiento. Aquí se realizaron los pasos para obtener nuestro inóculo a la escala de McFarland al 0.5. Aquí ya vamos agregando 2.5 mililitros de la celda para llevarle al espectrofotómetro, en el cual nos tiene que dar una absorbancia de 0.08 a 0.1, que esto es indicado para las bacterias. Entonces vamos a realizar eso y vamos a observar en nuestro equipo. Comparamos nuestro tubo con el tubo de escala de McFarland al 0.5 y obtuvimos una absorbancia del 0.087. Concentración mínima inhibitoria. Es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada cepa bacteriana. Cálculo de separación de las concentraciones del aceite esencial del orégano al 5, 10, 20 y 30%. Llegando a 1 mililitro en el tubo EP. Procedimiento para preparar las diferentes concentraciones de nuestro aceite esencial. Finalmente, obtenemos nuestros tubos con las diferentes concentraciones y se... Método de macrodilución. Esta es una técnica muy útil para determinar la concentración mínima inhibitoria. Caldo TCB es un medio muy rico en nutrientes para el uso en laboratorios de microbiología. Materiales: tubos con tapa, el medio TCB y gradillas para nuestros tubos. Cálculo: en 30 gramos de TCB en 1 mililitro, ¿cuánto voy a obtener en 50 mililitros? Lo que vamos a agregar es 1.5 gramos. Procedimiento: los 1.5 gramos se va a disolver en el agua destilada y se lo va a calentar. Luego que hierva, se va a dispensar en los diferentes tubitos con una bureta. Una vez ya dispensado nuestro TCB y nuestros tubos con tapa, los llevamos al autoclave para que se esterilicen.
Se los va a dejar a 45 minutos por 121 grados centígrados. Una vez que ya haya salido del autoclave, se los cierra bien y se los lleva a refrigeración. Para este método se preparó tubos de 5 ml de caldo TCB más 1 ml de la cepa bacteriana E. coli ATCC 2592. Esta fue previamente estandarizada en la escala McFarland 0.5. Posteriormente se lleva los tubos a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Transcurrido el tiempo, lo que se espera es que el microorganismo haya crecido en el medio y se va a observar ligera turbidez. A partir de estos tubos que contenían TCB y el inóculo, se procedió a colocar 1 ml del aceite esencial a las diferentes concentraciones, que fueron 5, 10, 15, 20 y 30%. Se procede a homogeneizar los tubos por 30 segundos en un vórtex y finalmente se lleva los tubos a la incubadora por 24 horas a 37 grados centígrados. Transcurridas las 24 horas, a partir de estos tubos se va a sembrar una licuota de 1000 microlitros en placas Petrifilm de coli. Se llevará a incubar las placas cara arriba por 24 horas a 37 grados centígrados. Las placas Petrifilm para el recuento de coli contienen nutrientes de bilis rojo-violeta, un agente gelificante soluble en agua. La mayoría de coli produce beta-glucuronidasa, la que a su vez produce una precipitación azul asociada con la colonia. En la primera imagen se puede observar que hay 49 colonias de E. coli de color azul, y en la segunda imagen podemos ver que hay una alta concentración, por lo que se recomienda hacer diluciones para realizar el conteo. El método de difusión en disco más comúnmente usado es adecuado para los microorganismos de crecimiento rápido. Se basa en la colocación de discos impregnados con antibiótico en placas de agar inoculadas con el microorganismo que está probándose. En una caja estéril se prepararon los 5 discos en cada concentración del aceite esencial antes disueltos. La concentración de 5, 10, 20 y 30 y un control negativo de DMCO. Cada uno de estos discos se añadió 20 microlitros de cada concentración y del control negativo. Para el control positivo se usó el antibiótico nitrofurantoína. Es un infeccioso que actúa inhibiendo varios sistemas enzimáticos en bacterias gram negativas como E. coli y gram positivas como Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus y Streptococcus grupo B. Los discos tratados se dejaron reposar por aproximadamente 15 minutos. Por otro lado, en cada caja Petri con agar nutritivo se colocó 100 microlitros del inóculo y con ayuda de una asa de Desgrasky se procedió a esparcir el microorganismo. Pasados los 15 minutos se procedió a incorporar los discos previamente preparados con las diferentes concentraciones y los controles positivos y negativos en el agar nutriente previamente con el inóculo. Posteriormente, estas cajas preparadas se llevó a la incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas y todo este método se realizó por triplicado. Transcurridas las 24 horas, se procede a realizar los resultados y con ayuda de un pie de rey se mide los halos de inhibición en cada caja Petri. Elaboración del embutido. Un embutido es cualquier tipo de carne que ha sido transformada con ahumado, curado, cocido u otros procesos para mejorar el sabor, olor y textura. Los embutidos constan de carne, vísceras y grasas y algunos subproductos a los que se les puede agregar sal, especias y conservantes y algunos aditivos, estos con el fin de preservar los alimentos. Para la elaboración del embutido, la materia prima, que en este caso es la carne, fue comprada en un supermercado, donde se utilizó 700 gramos de carne y 300 gramos de grasa de cerdo.
Posteriormente se procedió a cortar en fragmentos de 2 centímetros la carne y la grasa, para dejar congelar por 12 horas a 4 grados centígrados. Esto se realiza para evitar que la grasa pierda su colágeno. Al transcurrir el tiempo se procedió a colocar la carne y la grasa en un equipo que se denomina moledora de carne. Este equipo es diseñado para triturar, pulverizar o moler diferentes tipos de alimentos. En este caso es la carne. Una vez que el equipo esté encendido, se va a proceder a colocar la carne en la bandeja de entrada, donde por efecto de la gravedad van a caer los trozos de carne hacia la boca picadora. En este caso, las cuchillas de corte arrastran la carne en un solo sentido. Estas piezas giran muy rápido. Esto es con el fin de generar trozos más pequeños que sean fáciles de manipular. Y finalmente la pulpa de la carne será extraída a través de las rejillas con agujeros. En nuestro caso, a la carne se le dio una segunda molida para obtener una mezcla más homogénea. Se pesó 100 gramos de la carne molida y a esto se la trató a diferentes tratamientos con aceite esencial al 5%, ya que se vio que en este hubo inhibición del microorganismo E. coli, y con conservante químico salnitral y uno sin conservante como tratamiento. Adicional a esto, a ninguno se le añadió ningún condimento para corroborar un mejor resultado en los distintos tratamientos. Previamente se preparó la tripa natural de cerdo. Se colocan los 100 gramos en la máquina embutidora y en la parte inferior se colocará la tripa previamente hidratada, donde por medio de presión irá saliendo el embutido. Se realizó agua peptonada al 0,1%, donde se colocó 1 gramo de peptona en 1 litro de agua estéril. Este medio fue autoclavado. Posteriormente se colocó 90 ml de este medio en frascos huecos. De los embutidos previamente tratados con los tratamientos, se pesó 10 gramos de carne y se colocó en una funda Ziploc. Adentro de estas fundas Ziploc también se inoculó el microorganismo E. coli en la escala McFarland 0,5 y por último se homogeneizó bien la mezcla. Por último, esta carne homogeneizada en la funda Ziploc se le coloca en los frascos huecos en los 90 ml de agua peptonada. Para finalizar, estos frascos huecos con la carne, agua peptonada y el inóculo se colocaron en una incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas. Transcurridas las 24 horas, de los frascos huecos se tomó 1000 microlitros y se sembró en las placas Petrifilm de E. coli. Las placas Petrifilm para el recuento de E. coli contienen nutrientes de bilis rojo-violeta, un agente gelificante soluble en agua. La mayoría de E. coli produce beta-glucuronidasa, la que a su vez produce una precipitación azul asociada con la colonia. En la primera imagen se puede observar que hay 49 colonias de E. coli de color azul, y en la segunda imagen podemos ver que hay una alta concentración, por lo que se recomienda hacer diluciones para realizar el conteo. Se va a tomar los diferentes tratamientos al aceite esencial al 0,5 con sal nitral designada y se va a hacer por triplicado, donde obtendremos algunos resultados y estos se realizarán en el programa Infostat. Infostat es un software para análisis estadísticos de aplicación general desarrollado bajo la plataforma Windows. Cubre tanto las necesidades elementales para la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para análisis exploratorio, como métodos avanzados de modelación estadístico y análisis multivariado. Una de sus fortalezas es la sencillez de su interfaz combinada con capacidades profesionales para el análisis estadístico. Para la interpretación de resultados se ha tomado un ejemplo en donde se puede observar diferentes concentraciones de 30, 60 y 90. Adicional a eso, se puede ver que la concentración al 60% sería la mejor, ya que su valor es superior a las demás. Por lo tanto, se puede utilizar ese tratamiento.
y entre las tres no tiene diferencia significativa, ya que su p-valor es menor al 0,05.